familiar privado, responsabilidad, experiencia y compromiso. Minutos, 9:11 de este día, viernes 13, la semana previa. Algunos ya salen hoy día. Le voy a dar la bienvenida al abogado Rodrigo Enríquez, que siempre conversamos de actualidad, hartas cositas que hablar. Hoy día vamos a hablar de las manifestaciones de hace una semana, de la respuesta del intendente. Le voy a preguntar su opinión respecto, y que le encontré toda la razón, yo según mi punto de vista, hoy día en la mañana, ¿no? Porque todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, pues. Vamos a hablar del ELEAM, vamos a hablar de estas nuevas entrevistas video grabadas para menores. ¿Hay realmente protección para los menores con esta modificación, con este proyecto de modificación? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Mauricio, muy contento de estar nuevamente en tu programa, con hartas cosas para las cuales podemos conversar, pero sin duda que todos estos temas que tú señalaste dan cuenta de ciertas cosas que es necesario de alguna manera reflexionar sobre ellas, o por qué se dan. Hoy día tuve en la mañana la oportunidad de ver cómo se conversaba respecto de una situación que ocurrió en Puente Alto, en Santiago, donde entró un grupo donde entraron 2 o 3 delincuentes y provocaron una balacera al interior de un colegio que estaba celebrando las fiestas patrias al interior. Sin embargo, cuando el alcalde de la comuna sale en los matinales hablando del tema, él dice que hay que terminar con el sistema garantista. Y esa es una preocupación que por lo menos a mí como abogado me llama mucho la atención, porque la gente piensa o tiene la idea de que cuando se le brinda defensa a una persona que cometió un delito, se está haciendo en desmedro de la defensa que ella merece como víctima. Ya. Y lo que hay que partir, justamente a partir de lo que tú señalabas respecto al intendente, es del principio de la presunción de inocencia. Claro, por eso yo decía que me gustaba mucho que estuviese sacado hoy día, porque hoy día, ayer en rigor, pero hoy día sale publicado, el intendente dice, comillas, esta persona tiene un juicio pendiente y tiene 60 días para investigar, la justicia se refiere, ¿no? Tenemos que esperar el juicio y ver si es culpable o no. O sea, pero obvio, ¿no? Si hay que ver, hay que esperar que termine. Pero, y yo lo relacionaba con la sobrereacción de algunas autoridades, de algunos sectores, ¿no? Porque al otro día en la mañana de que sucedió esta cosa, el alcalde estaba pidiendo, sin esperar la investigación, que sea expulsada de Chile, ¿no? A ver, lo que pasa es que tiene que ver con un tema más simple, tiene que ver con las maniobras distractivas que se crean para evitar otros problemas. O sea, y eso es muy interesante explicárselo a la gente. Tú tienes que inflar un conflicto, que si bien es cierto es un conflicto, pero lo necesitas inflar de tal manera que en definitiva todos los otros conflictos pasen, digamos, a un segundo plano. Es por eso la aceptación del gobierno sube un poquitito cuando Chile le iba bien en la Copa América, por efectivamente, ejemplo. Pero acá tenemos un problema más complejo, porque hay un capítulo de Los Simpsons que a mi juicio debe ser uno de los más icónicos de toda la serie. En 30 temporadas se han hecho varios interesantes, que es el momento cuando llega un oso a atacar a la casa de la familia Simpson. Entonces van a reclamar a la alcaldía que quieren una patrulla antiosos. Y es el único oso que ha llegado en la historia a ese lugar. Entonces, efectivamente, porque de hecho no hay oso, claro. Entonces van a reclamar a la alcaldía y el alcalde dice, vamos a crear una patrulla antiosos. Y generan una serie de condiciones para la patrulla antiosos, llega hasta un avión stealth de esos invisibles que también dice No Beer Patrol, o sea, la patrulla antiosa. Entonces, después llegan los impuestos, los pagos de impuestos, y dicen $5 por la patrulla antioso. Y ahí todos dijeron, no, pues no puede ser, pues. No queremos osos, pero no estamos disponibles a pagar impuestos. Entonces, llegan de nuevo a reclamar a la alcaldía
Y ahí el alcalde de Diamante, que es el ejemplo de los alcaldes, llega y señala y dice: esto tiene que arreglarse con... Mire qué buena producción tenemos. Ahí está Efectivamente. el capítulo de los Simpsons. Efectivamente. Tiene un fanático simpsoniano al otro lado del ventanal. Y llega el alcalde de Diamante y dice: esto hay que tratarlo con política de alto vuelo. Efectivamente estamos pagando muchos impuestos, y sale a hablar con toda la gente y les dice: el problema son los inmigrantes. Cambió el foco así para el otro Claro. lado. Y todos empiezan a reclamar en contra de los inmigrantes. Ya. Entonces, hay que ver lo que subyace respecto de este tipo de situaciones. Entonces, claro, efectivamente es primera vez que probablemente ocurre una balacera de estas características en un colegio de Santiago. Pero hablar de eliminar el sistema garantista parece una cosa absolutamente desproporcionada, porque el sistema tampoco es garantista. Si fuera garantista, en Chile no habría más de 57.000 presos. Y eso es algo que hay que tocar. O sea, tú tienes la conciencia de que algo no está bien, pero no le puedes terminar echando la culpa a algo que no tiene nada que ver por una situación que es de otra índole. No debieses hacerlo. Efectivamente. Pero se hace en términos de maniobras políticas, ¿no? Efectivamente. Eso son operaciones políticas. Efectivamente. Entonces hoy día tenemos un problema con los inmigrantes, a los cuales nosotros mismos fuimos a abrirles la puerta, incluso les dijimos en Venezuela: oye, Chile los espera, sí, y ahora no los queremos recibir. Sí. Y tenemos varios problemas que en definitiva hemos ido sacando las castañas con la mano al gato, como se dice, O sea, son coloquialmente. Son autogoles, ¿no? Porque son problemas que uno mismo los generó, no como problema, generó la realidad de la situación, y hoy día es mejor colocarlo, presentarlo como un problema. Efectivamente. Entonces, desde una perspectiva incluso de lo que la gente está recibiendo, ya, o del mensaje que le están dando, distorsiona la realidad. Entonces, la ciudadana francesa puede haber cometido sin duda un error, que a mí personalmente el monumento es algo que no es un tema que me interese desde el punto de vista práctico. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de leer qué eran las papeletas que habían colocado en el monumento, Sí. porque colocaron unas papeletas con peticiones. Los recordatorios, ¿no? Sí, Claro. son de estos blogs chiquitos. Me parecieron súper interesantes y súper prudentes. Decía: no al TPP-11, no al cambio Algunos de... incluso han dicho que era una gran intervención, que fue Sin una duda. buena. Ya, pero a lo que voy yo ayer decía, las intervenciones, por último, ahí me faltó responsabilidad social, en términos de, como ciudadano, ¿no? Responsabilidad ciudadana, decir: ya, yo voy a intervenir en el monumento, Y lo limpio. pero después lo voy a sacar, Sí, lo voy sin a dejar duda. limpio. O sea, también ahí Sin duda. hubo fallas, ¿no? Sin duda, no, sí. En ese sentido, yo creo que Chile es un país que todavía no sabe manifestarse. No. Tuvimos demasiados años probablemente sin la posibilidad de decir algo, y hoy día que nos manifestamos probablemente el lumpen se involucra en este proceso. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, ayer veía la situación en el diario también, que me pareció absolutamente llamativo, que se quiera caducar un comodato a una junta de vecinos. Sí, A ver, por mal uso. sí, pero en particular la junta, o sea, la sede del Simón Bolívar no la construyó ni siquiera el municipio, fue a través del programa Quiero mi barrio, Ya, y fueron fondos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ya. Entonces, por lo tanto, lo que tenía la municipalidad era un convenio de administración, por el cual Ok. se lo cede a los consejos vecinales de desarrollo. Entonces, ni siquiera el municipio es el dueño de esa sede vecinal. ¿Pero se puede cancelar la administración? O sea, pero el que tendría que cancelar la administración es el dueño. Es serbio, Claro, en un municipio. efectivamente. Ellos podrían, lo que tendría que hacer el serbio sería decirle al municipio: usted no siga administrándola. Ok. No al revés. ¿Ya? Entonces, ¿Y cómo pueden estar tan perdidos entonces? es que me llama la atención, yo fui abogado del municipio Sí. harto tiempo, entonces hoy día nos estamos preocupando más de las querellas que de los resultados. Y eso también es algo llamativo, porque tú puedes reaccionar a través de una carta, reaccionar a través de miles de formas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que eso tenga un resultado práctico. Suena bonito. ¿Y cómo le llamamos a eso? Pan y circo. Pan y circo. Pan y circo. Yo este Ya, año... más da lo mismo que resultado tenga, pero que me vean haciendo una efectivamente. acción. Ya. Efectivamente. Entonces, hoy día prácticamente desde que llevamos 2-3 años de administración municipal van como 30 querellas. Yo no he visto a nadie llamado a declarar siquiera, o sea, o no conozco a nadie que haya sido llamado a declarar siquiera por esas querellas.
Esto es como las encuestas, por Rodrigo. No te encuestas, pero nadie sabe a quién encuestaron. Claro, a mí por lo menos no me han encuestado nunca. Ahora, hay que tener ojo en ese tipo de cosas porque las instituciones, y siempre he dicho yo que la frase de Ricardo Lago que las instituciones funcionan era una frase incompleta. Las instituciones funcionan mal, pero funcionan. Claro, tendría que haber dicho que las instituciones funcionan bien. Claro, que era lo que, como el otro día había un letrero, un rayado que decía Chile atiende y después salía un improperio de cómo atiende Chile. Sí. Entonces tú te das cuenta efectivamente que hay un contrasentido respecto a algunas cosas. Entonces, más allá del análisis político, incluso más allá de la visión política que uno tenga, ¿ya? Porque para los que están hoy día, digamos, tratando de cambiar todo lo anterior fue malo. Y para los que están hoy día tratando de que no cambie nada, también todo lo anterior fue malo. Entonces, hoy día no nos enteramos efectivamente qué fue lo malo que hubo antes. De hecho, hoy día cuando se conmemora otro aniversario del 11 de septiembre, lo único que quieren algunos es que se pase prontamente la página. ¿Hay negacionismo? No me cabe la menor duda, pero es que el negacionismo tiene que ver con lo que nosotros mismos hemos hecho como país para justamente rescatar lo que se hizo o lo que no se hizo en esa época. Y eso es un problema más complejo, porque sin duda que el negacionismo parte por no haber educado a la gente en el sentido de decirle, mira, esto fue malo. Ya. No admite un juicio de valor distorsionado, sino que, oye, esto no correspondía a que pasara. Pero cuando ya le pones el pero, y leí una columna ayer justamente en el Mostrador de una persona que decía, cuando tú ya estableces un pero, estableces la posibilidad de que exista negacionismo. ¿Fue Ñonat, no? No recuerdo, lo leí ayer muy a la pasada. Claro, que el pero, esa conjunción es la que esa disyunción es la que hace distorsionar un poco la realidad. O sea, hubo violaciones de los derechos humanos, pero hubo crecimiento económico. Ya. Ahí cuando ya estableces un pero, ya te distorsionas para adelante. Entonces hoy día yo creo que estamos más preocupados del pero que realmente del futuro, independiente de quién gobierne. ¿Ya? Y lógicamente también la izquierda no ha ayudado necesariamente a que eso se supere. En el caso particular, o sea, por ejemplo, a mí la dictadura no me toca en forma directa porque nazco el 75, pero yo soy sobrino de un detenido desaparecido. Entonces, a mí que se me niegue la posibilidad de que esa persona aparezca, en definitiva, también es algo que va a marcarme el resto de mi existencia, porque probablemente no va a aparecer. Y esa circunstancia es algo que del otro lado no se puede olvidar. ¿Y cómo soltamos entonces a las nuevas generaciones para que no queden enganchadas en esa hay que soltarlas? Bueno, es responsabilidad de uno, tiene que estar ahí. Efectivamente, pero yo creo que el esfuerzo en soltarlas tiene que ver con decirles, mira, esto es tan malo que no puede justificarse de ninguna manera. Por lo tanto, no puede volver a repetirse. Y hay que recordarlo permanentemente. O sea, no está bien, según tú, lo que se hizo el día miércoles, como que se tomó, lo dijo el ministro del Interior, un día normal, como todo, como cualquiera. Nunca va a ser un día normal. Y de hecho no va a ser un día normal porque la propia historia del mundo te marcó que ese día cayeron 2 torres. Además, bueno, 11 de septiembre han pasado un montón de cosas, ya lo decíamos con Víctor adelante, septiembre da para todo, ¿no? Efectivamente, entonces, y cayeron en un país que supuestamente es el líder de la democracia mundial. O sea, si uno analiza en perspectiva, la brutalidad del día te va a hacer siempre decir que no es un día normal. Es como en Estados Unidos, que no es el martes 13, sino que es el viernes 13. Hoy día es viernes 13. Hoy día es viernes 13, exactamente. Claro, es la mala suerte para los gringos, ¿no? Claro, para los gringos eventualmente ellos creen hasta que... una película hicieron famosísima. Sin duda. En honor al tiempo, este nuevo formato de videograbación para menores, ¿realmente se está protegiendo al menor? Yo estuve con el juez padre de este proyecto el otro día conversando, me pareció muy interesante, pero me parece muy interesante la autocrítica también, en términos de que los jueces casi no tenemos la capacidad para hacer eso, porque hay que verlo de otra perspectiva. 10 entrevistas durante el proceso a una menor o a un menor es impresentable, es inhumano para un niño que sufre una agresión, una violación, un abuso. Chile, cuando crea los tribunales de familia, tiene una buena intención, y eso es importante decirlo, pero el derecho de los niños es un derecho muy particular. Y el derecho de los niños no es ese que dice que la mamá no lo puede castigar, que ahí también hay una distorsión, porque la gente dice, ahora los niños tienen muchos derechos, si yo le hago algo llama al Sename. El tema es que si su hijo llama al Sename es porque no lo respeta, y ese es otro problema.
no del Sename y de los tribunales de familia. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando nos hacemos cargo de proteger a un sujeto de atención como es los niños, niñas y adolescentes, tenemos que ser capaces también de crear una dinámica que entienda cómo piensa un niño. Entonces, lógicamente, claro, el juez tiene que asumir de que probablemente dentro de su formación no está, por ejemplo, los temas psicológicos, los temas de cómo llegas. Entonces, justamente hay que establecer la posibilidad de que exista un mediador, un tercero, Ya. que pueda ser el que guíe la entrevista. Y en este caso, obviamente, ese tercero es el que tiene la participación grabada. Hay una película que se llama La raíz del miedo, no sé si Sí, tú tuviste la pues, oportunidad sí, de verla, claro que cuando sí. se le está entrevistando al personaje de Edward Norton. Sí. Ahí justamente se le preguntan muchas cosas y en un momento la mediadora apaga la cámara, dice, no te voy a preguntar esto. Porque además el personaje de Edward Norton había matado a un obispo, que había abusado sexualmente de él y además era un menor de edad. Después nos enteramos de que el esquizofrénico no era no era la persona, pero la película es bastante interesante Sí, desde la perspectiva de darte cuenta. Recomendable, Absolutamente. Absolutamente. The Primal Fear, Sí. se llama la película. Para estas Una- semanas largas que se vienen. Efectivamente, no está en Netflix, pero pueden ¿No está en buscarla. Netflix? No la he visto en Netflix. Ya. Pero en YouTube, en Sí, internet. es una película ya antigua, así que está liberada desde los... Sí, sí. Así que desde esa perspectiva tú te das cuenta que es necesario de alguna manera brindar una esfera de resguardo al niño que es víctima. Esfera de resguardo que lógicamente no se da si tú lo entrevistas 10 veces. Porque Exacto. cada vez que tú lo entrevistas se produce un proceso de revictimización. Qué heavy. A mí me pareció insólito. Entonces, haciendo la misma comparación que estamos hablando del tema del 11, cada vez que alguien niega, tú victimizas nuevamente. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que tomar como decisión de país es que eso no se puede negar. Porque va a ser la única forma de bajar el nivel de victimización que hoy día todavía existe sobre eso. Es como enterrar un puñal cada vez que Efectivamente, lo niegas y claro, no es necesario negarlo. Si es un hecho de la causa, el pero ya distorsiona la situación. Qué buena. ¿Sabes qué, Rodrigo? Creo que este análisis respecto de negar algo, a propósito del 11, a propósito de lo que estamos hablando de las video entrevistas, de varios formatos, y hasta en las relaciones personales, cuando ha sucedido un quiebre entre una amistad, Sí, una claro. relación de pareja, cada vez que se niega el error por una de las partes, Absolutamente. es un dolor para la Sí, otra persona. sin duda, porque el tema de superar tiene que ver justamente con perdonar. Claro, justamente. Entonces, si no hay perdón, obviamente no va a haber nunca posibilidades de reconciliar. Entonces, la negatividad respecto de un hecho que obviamente es traumático, No te invita al perdón. sin duda que no. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que también hay que establecer un punto de inflexión respecto de este tema. Y que yo creo que también en ese sentido la derecha se hace un flaco favor el seguir haciéndose tributario de una dictadura que ya pasó hace mucho tiempo. O sea, los que gobiernan hoy día no está súper claro que no tuvieron nada que ver. Por lo tanto, que asuman que ellos fueron parte de algo, en definitiva igual distorsiona la situación. ¿Ya? Asimismo, como nosotros tampoco tuvimos nada que ver respecto del otro lado. Yo te decía justamente que yo nací en el año 75. Entonces, esa es la posibilidad, yo creo, de establecer un punto donde efectivamente podamos ambos bandos o ambos sectores volver a unirse. El país, en general. No me cabe la menor duda. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de la presidencia del CORE, al parecer habría un acuerdo. Todos Justamente. reconocen, efectivamente, hoy día se vota, el ¿no? oficialismo no es la mayoría en el Consejo Regional. No. Sin embargo, los consejeros sí pudieron ponerse de acuerdo y elegir a otro que representa circunstancias. Eso es lo que tienen que hacer los cuerpos colegiados. Sí, absolutamente. Me queda un minuto, el EAM, para Ya. la gente Bueno. relacionada con el EAM, y además tú estás viendo el caso como abogado también. Efectivamente. Bueno, esta semana se recibieron alegatos en ambas causas, en una que fue presentada como en términos genéricos como recurso de protección en contra del proceso de licitación mismo, y Ok. otro respecto de una de las usuarias del establecimiento de larga estadía, y ambas causas quedaron en acuerdo. Obviamente, yo también como profesional tengo claro de que más allá de que el recurso pueda o no ser, entre comillas, ganado, acá todos perdimos. Cuando el ELEAM deja de tener las prestaciones que hoy día reciben las personas mayores que se encuentran en ese lugar, ya de partida se produce una pérdida, independiente del resultado del recurso. ¿Por qué? Porque pasamos de un servicio que es prácticamente
público a un servicio privado. Y lamentablemente las experiencias que nos dicen que cuando se trata de entregar prestaciones sociales, los privados no necesariamente atienden de la mejor forma. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que también hay que asumir de que si Magallanes no se dio cuenta de eso, dudo que este recurso lo pueda revertir. Sin embargo, sí creo que ahí hay un importante desafío hacia el futuro. ¿Qué queremos hacer con nuestras personas mayores? Sí, ese es el gran punto, ¿no? No me cabe la menor duda. ¿Cuándo van a haber novedades respecto del IEM? Probablemente la otra semana, Ya. dependiendo de cómo se vaya estableciendo el tema de los plazos, pero debería ser ya prontamente. Rodrigo Enríquez, abogado. Un gusto, Rodrigo. Muchas gracias, que nos hayas Mauricio. acompañado. Veamos en un par de semanas más, pues si vamos Sí, a estar no hay conversando de problema. forma periódica. No hay problema, Mauricio. Estamos disponibles para poder conversar respecto de estos temas que parecieran tan interesantes. Ahora, ojo con lo que le dicen y obviamente también entender de que lo que te dicen no necesariamente quieren decírtelo. Te pueden estar diciendo otra cosa de otra forma. Toda razón. Gracias. Un abrazo, Rodrigo. Igualmente. Buena jornada. Pausa y conversamos con Alejandro Riquelme Ducci, ex EPC. Hay muchas cosas que hablar con Alejandro. Además, un buen opinante en redes sociales, sobre todo de este espacio muchas veces, y crítico respecto a algunos parlamentarios o parlamentarias. Vamos a hablar de mini invierno, vamos a hablar del precio del gas, de situaciones económicas a nivel local. Pausa, 3 minutos, venimos.